Hola, mi nombre es Isabel Gil y soy la profesora de expresión gráfica de esta universidad, UDIMA. Continuamos con la unidad didáctica número 4, organizando el trabajo de AutoCAD 2020, y vamos a ver en este segundo vídeo la gestión de capas. Bien, recordamos que en AutoCAD las capas constituyen la herramienta organizativa principal empleada en cualquier plano. De ahí pues la importancia de este tema. Bien, cuando hablamos de gestión de capas, básicamente tenemos tres tareas fundamentales. La primera de ellas es pues la creación de capas nuevas con todas sus propiedades. La segunda es saber editar esas capas, o sea, cambiar sus propiedades y otras propiedades anexas que tenemos a lo que son las capas. Y luego pues tenemos que saber trabajar en las capas, o sea, cómo dibujamos en una capa, cómo hacemos el objeto en una capa, cómo podemos seleccionar objetos de toda una capa, cómo podemos cambiar los objetos de capa, etc. Bien, vamos a comenzar con crear capas. Y recordamos que es muy importante no llegar a AutoCAD y empezar a crear capas. Previamente tenemos que planificar y organizar el trabajo antes de crear las capas. ¿Cómo se crean estas capas? Pues bien, el grupo de capas se encuentra en la ficha inicio y hay un grupo específico que se llama capas. Dentro del botón propiedades de capa nos aparece pues toda esta ventana que tenemos aquí, y en este grupo de botoncitos el primero de ellos, aquí lo tenemos ampliado, es el botón de crear capas. Entonces, antes de irnos a AutoCAD a ver cómo se crean, vamos a ver las propiedades de las capas. Muy bien, las capas tienen una serie de propiedades. Vamos a empezar por esta que tenemos aquí a la derecha, que son las siguientes. Bien, tenemos una propiedad de capa que es bloquear y desbloquear. Pues bien, cuando una capa está bloqueada, ninguno de los objetos de la capa se puede modificar. Sin embargo, se pueden aplicar referencias a objetos, o sea que yo los estoy viendo. Yo puedo tener referencias, puedo hacer si es un círculo, imagínense el centro del círculo o el cuadrante de un círculo, o sea, puedo tener referencias a esos objetos de esa capa bloqueada. Y realizar pues otro tipo de operaciones, pero siempre y cuando no se modifiquen esos objetos. Eso siempre que esté bloqueada, y obviamente cuando está desbloqueada pues los objetos de la capa pues se pueden modificar y tratar como hacemos habitualmente. Luego tenemos el color. Pues bueno, a las capas nosotros le aplicamos un color, ya sea porque ese va a ser el color luego de impresión o porque ese es el color que va a tener en el plano para nosotros visualizarlo. Luego tenemos el tipo de línea. Pues sí, en dependencia de las capas que tengamos y el objetivo y la necesidad de esa capa, pues podemos asociarle un tipo de línea a lo que es la capa. O sea, un tipo de línea continuo, discontinuo, etcétera, etcétera. O sea, tenemos una gran colección de tipos de línea. Luego el grosor de la línea. Pues igual, le podemos asignar un grosor u otro a lo que es esa capa. Luego podemos decir si esa capa se va a trazar o no, o sea, si esa capa se va a imprimir o no se va a imprimir. Luego tenemos una propiedad que es inutilizar en ventanas nuevas. ¿Esto qué es lo que hace? Pues bien, lo que hace es que inutiliza las capas designadas en las nuevas ventanas de presentación. O sea, por el momento nosotros estamos trabajando en las ventanas modelo. Pero vamos a ver que a la hora ya de lo que es la impresión, ya sea a plotter, a impresora o a formato PDF u otro tipo de formato, se crean lo que son las fichas de presentación. Pues bien, en esas ventanas nuevas de presentación, las capas se crean ya inutilizadas. Luego también tenemos la transparencia de las capas, o sea, como yo quiero que se muestre esa capa, más transparente o menos transparente. Muchas veces es muy útil lo que es esta propiedad. Y luego la descripción. La descripción es pues un texto que nosotros queremos darle a esa capa. Esto es muy útil cuando muchas personas, cuando trabajamos en un gran equipo de ingenieros y muchas personas trabajan con el mismo plano. Pues bien, si una persona quiere saber para qué se ha hecho esa capa y qué es lo que hay en esa capa, pues para eso se le pone una descripción a lo que es las capas.
Otras propiedades muy importantes son las propiedades activa, desactiva y reutilizada e inutilizada. Cuando una capa está activa, los objetos de la capa se muestran, se trazan, o sea, se imprimen y también se regeneran. ¿Qué significa regenerar? O sea, ¿de dónde viene este concepto? Pues bien, imagínense, cuando nosotros hacemos un zoom, AutoCAD, para volver a mostrarnos el objeto con esas características que nosotros le hemos pedido, tiene que volver a recalcular pues todo el posicionamiento de cada uno de los puntos que constituyen esos objetos. Por lo tanto, si estamos trabajando con planos enormes, el ordenador puede en algún momento específico pues tardarse más o menos. Si la capa está desactiva, pues los objetos de la capa no se muestran, o sea, no son visibles, no se imprimen, pero sí se regeneran. O sea, que a pesar de que está desactiva, se siguen regenerando. Y el dibujo no se regenera al nosotros activar la capa. O sea, que si yo cambio de capa activa a desactiva, el dibujo no se regenera. Ahora, cuando estamos hablando de reutilizada e inutilizada, reutilizada significa que los objetos de la capa se muestran y se imprimen. Y cuando decimos que una capa está inutilizada, los objetos de la capa no se muestran, tampoco se imprimen, pero tampoco se regenera. Por lo tanto, el dibujo se regenera cuando se reutiliza la capa. O sea, si yo cambio de reutilizada a inutilizada, pues entonces el dibujo sí se regenera. Actualmente, con los grandes avances que tenemos con respecto a la parte física de los ordenadores, con sus potentes procesadores, gran memoria RAM, tarjetas gráficas muy avanzadas, estas propiedades no se ven tanto su acción como hace unos años. No obstante a eso, cuando trabajamos con planos extremadamente grandes, sobre todo cuando tienen muchas referencias externas con un sistema de información geográfica, etcétera, es muy útil conocer el objetivo de estas cuatro propiedades. Entonces, de acuerdo con las características de cada una, siempre tomamos como regla lo siguiente: si vamos a tener capas ocultas durante largos periodos de tiempo, que no tenemos que estarla poniendo visible o no, lo que hacemos es inutilizar esa capa. De lo contrario, si las capas vamos a estarla constantemente activando y desactivando, porque eso es lo que necesitamos para poder visualizarlas, pues entonces lo que utilizamos es la propiedad de activar y desactivar. Bien, vamos entonces a ver a continuación cómo creamos estas capas. Así que vamos a activar AutoCAD. ¿Vale? Y vamos a imaginar que nosotros vamos a crear tres capas. La capa A, la capa B y la capa C. Vamos a crear esas tres y vamos a jugar un poco con ellas. Entonces, como nos vamos a crear capas, me voy aquí a mi grupo de capas, propiedades de capa. Y me aparece pues esta ventana, ¿vale?, de la administración de mis capas. Entonces, siempre por defecto hay una capa 0, ¿vale? O sea, en todos los dibujos vamos a tener siempre una capa 0, porque si la persona esa no crea capas, pues tiene que haber una capa para poder incluir dentro de esa capa los objetos. Por lo tanto, en esta capa normalmente nosotros nunca dibujamos. Esta capa la dejamos ahí porque es la capa que tiene por defecto cualquiera de las plantillas de AutoCAD. Entonces vamos a crear nuestras capas. Le voy a decir nueva capa. En todos estos cuatro botoncitos, aquí tenemos la primera, nueva capa. Y ya se me crea ahí la primera capa. Capa 1, yo si quiero le cambio el nombre, dijimos que le íbamos a poner capa A. Entonces por defecto la tengo activa, está desbloqueada, inutilizada. Pues bien, vamos a poner por ejemplo a esta capa. Para poder activar el color le doy clic en lo que es el color, en el cuadradito, y me aparece el cuadro de diálogo de los colores. Pues le voy a poner por ejemplo roja,
Aceptamos. Luego tenemos el tipo de línea, que si hacemos clic en él, me aparece la ventanita de seleccionar tipos de línea. Por defecto también viene solamente una, la línea, lo que es sólida. Si yo quiero cargar más, tengo aquí un botón que dice cargar, le doy clic a cargar y me va a aparecer la biblioteca de líneas que se encuentra en este fichero, acadiso.lin, ¿vale? O sea que todos los ficheros que son .lin tienen esa extensión, pues entonces son bibliotecas de líneas, en este caso de AutoCAD. O sea que yo incluso puedo cargar aquí, digo archivo, puedo cargar otro fichero, ¿vale? De lo que son líneas, ¿vale? Pues bien, vamos a imaginar que esta capa que tenemos aquí la vamos a tener así con puntitos, ¿vale? O sea, la ISO punto. Así que le voy a decir aceptar. Y cuidado aquí, porque si, aunque ya se ha cargado y lo vemos aquí, tenemos que seleccionarla, ¿vale? Para que se haga activo cuando le diga aceptar, ¿vale? Porque si no, de lo contrario, sigue estando la sólida. Así que le voy a hacer clic aquí, aceptamos. Y ya tenemos ahí esa capa con ese tipo de línea. Luego el grosor de línea, vamos a imaginar que también lo queremos más ancho. Vamos a ponérselo aquí para ponerle uno muy exagerado, aceptamos. Luego también tenemos la transparencia, se la vamos a poner otra capa, si se traza o no se traza, si en las ventanas de presentación va a estar inutilizada y luego la descripción. Vale, vamos a crearnos la otra, capa B, esta pues la voy a poner azul, por ejemplo. Luego, por defecto, la capa se crea con las propiedades igual que la anterior, ¿vale? Pues bien, a esta le voy a seleccionar que la quiero continua, aceptar, y por defecto voy a ponerle el grosor, aceptar, y vamos a poner una transparencia para probar. Tiene de 0 a 90, ¿vale? Vamos a ponerle 30, aceptamos. Y nos vamos a crear otra capa, capa C, ¿vale? La voy a poner en verde. No me he cogido el nombre, capa C. Vale, como le había puesto el mismo nombre, me está diciendo que ya había una capa con ese nombre. Obviamente no puede haber dos capas con el mismo nombre. Vale, esta lo voy a poner pues un color de esto, un marrón. Luego voy a coger otro tipo de línea, cargar. Vamos a coger otro tipo de línea por ahí. Vamos a coger esta del gas para que vean que hay algunas que ya incorporan este tipo de nomenclatura. Gas, aceptamos. Vale, la voy a dejar también así fina. Transparencia le voy a poner normal. ¿Vale? Y ya está. Pues bien, una vez que ya he terminado de poner mis capas, ¿vale? Ya puedo lo que es cerrar lo que es la ventana de las capas, ¿vale? Fijarse que aquí arriba, además de crear nueva capa, ¿vale? Tenemos otras opciones, como por ejemplo la opción que habíamos visto de crear nueva capa inutilizada en todas las ventanas. Luego puedo suprimir una capa y cuidado, porque para suprimir una capa, la capa tiene que estar totalmente vacía, ¿vale? Si la capa no está vacía totalmente, la capa no se va a poder eliminar. Y luego tenemos otra propiedad que es para definir la capa actual. Cuando nosotros decimos definir una capa actual, significa que esta ya se queda activa por defecto y es donde yo voy a comenzar a dibujar. Ahora mismo no voy a decir nada. Fíjense que la capa actual es la que tiene el check verde, ¿vale? Por ejemplo, si yo me pongo en la capa B y le digo definir actual, pues el check verde se pone en la capa B y fíjense cómo aquí en la ventana de capas también ha cambiado, ¿vale? O sea que esta es otra manera de poner una capa como actual. Una forma es con este botoncito, voy a cerrar, y otra forma es sencillamente cuando ya yo he creado mis capas, despliego la capa, ¿vale? Y pongo la que yo quiera como capa actual. ¿Lo veis? Capa B, capa C, o sea, la capa actual yo defino la que necesite en ese momento. Pues bien, una vez que tenemos creadas las capas,
esas capas obviamente se pueden editar, ¿vale? Se pueden editar esas capas ya sea con objetos dentro o sin objetos dentro, ¿vale? Ahora después, cuando empecemos a dibujar dentro de ellas, lo vamos a ir viendo. Vamos a volver aquí a la presentación. Entonces, ¿cómo yo puedo modificarlas? Pues bien, para modificarlas, pues sencillamente doy clic en propiedades de capa y ahí modifico todo lo que hemos visto antes, ¿vale? O recordamos que tenemos todo este grupo de opciones que tenemos aquí, que son sencillamente gestiones de lo que son nuestras capas. Y luego también al desplegar la ventanita de capas, cuando la desplegamos, pues ahí también podemos hacer modificaciones. Vamos entonces ya a crear objetos en capas. O sea, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer un objeto directamente en una capa, que es lo que vamos a hacer a continuación, y luego cuando tenga esos objetos en las capas, pues puedo seleccionar objetos de una capa, ya sea de forma simple o de forma conjunta, y también voy a poder pues cambiar objetos de capa. Entonces vamos a ver todo esto ahora en lo que es AutoCAD. Bien, lo primero que tengo que hacer entonces es, para dibujar en una capa, pues tenerla activa, ¿vale? Aunque no pasa nada si la dibujo en otro, porque después también la puedo cambiar de capa. Bien, vamos a imaginar que yo voy a comenzar a crear objetos en la capa A, ¿vale? O sea que estoy en mi capa A, vamos a imaginar que voy a hacer por aquí un círculo, ¿vale? Entonces fijarse ya cómo ese círculo, ¿vale? Está en los puntos, en el tipo de línea que dijimos previamente, ¿vale? Ahora me voy a ir, bueno, vamos a hacer más cosas en la capa A, ¿vale? Vamos a irnos por aquí, una línea, vale. Me voy ahora a mi capa B, estoy ahora en la capa B. ¿Vale? Tengo esto en la capa B. Ahora, recordamos que, ¿cómo habíamos nosotros dicho que eran las propiedades de la capa A? En la capa A le habíamos puesto por defecto un grosor de línea y sin embargo no lo vemos. Pues bien, ¿por qué no vemos ese grosor de línea? Pues bien, por defecto los grosores de líneas no se muestran a no ser que yo los active. ¿Dónde los tenemos aquí en AutoCAD? Pues fijarse, dentro de lo que es la barra de estado, ¿vale? Hay un botón aquí debajo que se llama mostrar u ocultar grosor de línea, o sea que si yo lo activo, ¿vale? Fijarse cómo ese grosor de línea se nos muestra. Bien, vamos entonces a la capa C y vamos a hacer cualquier otra cosa, ¿vale? Recuérdense que este tenía lo del gas. Vale. Vamos a imaginar que tenemos que este es nuestro dibujo. Vale, entonces primero, imagínense que ahora el grosor este de la capa A no lo quiero y lo quiero diferente. ¿Qué tengo que hacer? Pues me voy a mis propiedades de capa, selecciono mi capa, le digo grosor, selecciono el grosor y le digo pues no, ahora lo quiero el grosor por defecto, acepto. Vamos a imaginar que ahora la que quiero con más grosor es la azul, por lo tanto selecciono el grosor de la capa azul, que es la capa B, y le pongo pues el otro grosor. Acepto, cierro, ¿vale? Y ahora fijarse que este es el grosor de lo que es esta capa. Bien, más cosas. Vamos, por ejemplo, a activar y desactivar. Imagínense que yo ahora la capa B no la quiero mostrar porque no voy a trabajar con ella y lo que me está es molestando. Pues le digo desactiva la capa B, ¿vale? Fíjense cómo sale entonces la bombilla en otro color, ¿vale? Según las especificaciones, yo ahora mismo lo tengo desactiva en azul, ¿vale? Y ya no estoy viendo lo que es la capa B. En cualquier momento que yo la quiera activar, pues sencillamente o la activo por aquí o me voy a las propiedades de capa, ¿vale? Y la activo aquí con la bombillita esta de aquí. Vamos a bloquear a la capa A. Le voy a decir bloquear la capa A, cerrar,
Bien, la capa A es la roja, ¿lo veis? Entonces fíjense que cuando ya me acerco, ya me dice que está bloqueada, o sea, ya me lo está diciendo, esa capa está bloqueada, con ella no puedes trabajar. ¿Qué es lo que no puedo hacer? Pues no puedo hacerle nada a esa capa, ¿vale? No lo puedo desplazar, porque me dice que está bloqueada, ¿veis? No me deja. O sea, no puedo modificar esa capa. ¿Por qué? Pues porque está bloqueada. Vale, vamos a volverla a activar. Recuerden que la podemos hacer por aquí, por esta ventanita, o me puedo ir a las propiedades de capa. Así que ahora ya bloqueada y esta la voy a activar. Vale, ¿qué otras propiedades le habíamos puesto? Pues bien, le habíamos puesto que la transparencia de esta capa azul era de 30. ¿Vale? Vamos a ponérselo ahora por defecto para que vean la diferencia. ¿Vale? Fijarse ahora cómo la capa pues está más visible, o sea, ya no tiene la transparencia. Bien, ¿qué otras cosas habíamos dicho que podíamos hacer? Pues bueno, podemos pasar un objeto de capa. Pues bien, si esta que está aquí, fíjense que lo he seleccionado y me sale capa B, ¿vale? Yo lo quiero ahora pasar a la capa A, como ya está seleccionado, le digo capa A y ya la tengo en mi capa A, ¿vale? O sea, fijarse cómo ahora esa línea es de la capa A. ¿Qué puedo hacer para seleccionar todos los objetos de una capa? Pues bien, para poder nosotros seleccionar todo lo que son los objetos de una capa, voy a volver aquí a mi presentación. Dentro del grupo utilidades tenemos aquí estas dos opciones que son opciones muy importantes. La primera, podemos seleccionar todos los objetos de una vez, y la segunda, podemos seleccionar los objetos específicos de una capa o de un filtro cualquiera, ¿vale? No tiene por qué ser específicamente de una capa. Vamos a volver a AutoCAD. Vale, pues bien, vamos aquí. El primer botón, decíamos, es una selección rápida, ¿vale? Vamos a hacerle clic. ¿Vale? Selección rápida. Entonces yo le digo, aplicar a todo el dibujo. Tipo de objeto, me da igual el que sea, múltiple, pero si quiero que pertenezca a la misma capa. Propiedades, capa, que sea igual a la capa B, por ejemplo. ¿Vale? B o la A o la que yo quiera. Vamos a decirle que sea la B. Aceptamos. ¿Vale? Y fíjense que todos los objetos de la capa B, pues entonces ahora los tengo seleccionados. Entonces, como los tengo seleccionados todos, pues es mucho más sencillo el poder trabajar con todos ellos. Y luego la otra opción que le decía es otra selección que hay aquí, que es sencillamente seleccionar todo. ¿Vale? Pero la opción de seleccionar objetos de una capa, ¿vale? Es esta primera que tenemos aquí. Para cambiar el objeto de capa, pues ya hemos visto cómo lo hacemos, ¿vale? O sea, seleccionamos el objeto o seleccionamos los objetos, ¿vale? Y sencillamente los cambio de capa. Y listo. Pues bien, recordamos que tenemos aquí otras muchísimas opciones, ¿vale? Para lo que es la edición de capas unida con todos los objetos que hay en una capa, que os recomiendo ir viendo una a una. Con esto que hemos visto, pues terminamos lo que es el vídeo de la gestión de capas. Nos vemos en el próximo vídeo, que también pertenece a esta unidad 4 de la organización del trabajo en AutoCAD 2020. Hasta luego.